Señores estudiantes, bienvenidos a un nuevo tema, escenarios de los grupos de presión. Dentro de este tema nosotros vamos a visualizar la división que tenemos a continuación, que son antagonismos y presiones, la violencia, el conflicto y la crisis. Dentro de el antagonismo y presiones nosotros tenemos que está caracterizado por proceso insurrecto con líneas de violencia ideológicas o grandes intereses económicos. Ejemplo, el tráfico de influencias. Tenemos la violencia. Dentro de la violencia, nosotros tenemos como definición que es un modo compulsivo para obligar a realizar un acto, sea legal o ilegal. Dentro de los factores generadores de violencia, tenemos como definición que son diversas situaciones que generan caos en un país, ejemplo, la corrupción, impunidad, etc. Dentro de los agentes generadores de violencia, tenemos que son organizaciones que ejecutan actos violentos de diferentes formas, por ejemplo, guerrilleros, narcotraficantes, etc. Vamos entrando a lo que es el conflicto. Dentro de lo que nosotros vamos a analizar el conflicto, tenemos lo siguiente: fenómeno social caracterizado por el choque de voluntades entre grupos sociales derivado de una confrontación de intereses para lograr una solución o compromiso. Posterior a esto tenemos la clasificación de los conflictos. Dentro de las clasificaciones de los conflictos tenemos, según en el ámbito de la actuación del poder nacional, que se subdivide en conflicto interno y conflicto externo. Dentro de lo que es el conflicto interno, tenemos que es la presencia de grupos que luchan para alcanzar su provecho propio con o sin apoyo del exterior. Buscan por la fuerza soluciones que se oponen a los objetivos nacionales. Vamos a revisar conflicto externo. Se identifica por la acción de los estados, los mismos que buscan alcanzar objetivos establecidos por sus gobiernos. Seguimos con la clasificación de los conflictos según las expresiones del poder nacional. Tenemos 5: políticos, económicos, psicosociales, militares, científicos y tecnológicos. Según la estabilidad, tenemos conflictos estables y conflictos inestables. Vamos a estudiar los conflictos estables. Cuando se aprecia que los vínculos existentes entre los actores no van a ser alterados de forma inmediata. Tenemos un ejemplo: las relaciones entre Alemania, los aliados y la URSS en 1988. Continuamos con los conflictos inestables. Cuando existen elementos que permiten apreciar los vínculos entre los actores que van a cambiar de forma inmediata. Continuando con el estudio de la clasificación de los conflictos, tenemos según la rentabilidad. Tenemos suma cero, suma variable. Dentro de lo que es el conflicto suma cero, tenemos cuando lo que gana un actor es igual a lo que pierde el otro actor. Cuando tenemos conflictos de suma variable, cuando el balance es positivo o negativo o se manifiesta la diferencia de ganador del vencedor. Tenemos según los problemas de seguridad. Tenemos amenazas potenciales, disputas, conflictos armados y otros tipos de conflictos. Dentro de amenazas potenciales, tenemos situaciones que ocurren en el interior de un país o entre países y que son susceptibles de convertirse gradualmente en una disputa y posteriormente en un conflicto armado. Disputas, situaciones de desentendimiento grave en el interior de un país. Vamos a lo que es los conflictos armados. Son hostilidades susceptibles de amenazas a la paz, pudiendo ocurrir en el interior de un país como entre países. Son situaciones imprevisibles que pueden surgir repentinamente provocadas, entre otros motivos, por la miseria, la adversidad, el abuso, regímenes políticos. Ejemplo claro de esto es la crisis política en varios países. Continuando con el estudio, vamos a analizar lo que es la crisis. Dentro de la crisis nosotros tenemos que es considerada como la etapa previa de una guerra. Adicional a esto, tenemos que los fines que se alcanzan son sin recurrir al empleo generalizado e intenso de la fuerza militar. También se trata de lograr ciertos objetivos mediante presiones o negociaciones. Precisamente es el manejo de crisis
un método de solución adecuado para afrontar situaciones que pueden escalar a una magnitud variable. De esto tenemos que requiere tener coherencia. También que esta coherencia debe ser en los niveles políticos, estratégicos y tácticos. También aquí tenemos normas claras de comportamiento. Y, como último, se suele activar un comité de crisis, ¿sí?, para que permita superar el problema presentado. Señores estudiantes, no se olviden de realizar la autoevaluación de este tema. ¡Éxitos!